Entonces, Carlos Juárez, voy a necesitar que me prenda su cámara. Oscar Morales, Giancarlo. Ahorita hay profe. Gracias. Camila. Camila Ramírez, perdón. Muy bien, Oscar, gracias. Esteban, le recuerdo las tareas que dejó pendiente la semana pasada. A mí, profe. Sí. Sí, ya las subí todas. Ah, qué bueno. Qué bueno, Esteban. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Bueno, iniciamos entonces. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Nuestra clase sobre la tercera ley de Newton, que es continuación del tema de la semana pasada. El día de hoy vamos a ejemplificar dos casos. Uno que voy a pedirles que ustedes lo finalicen y el primero que voy a resolverlo y voy a explicarles en qué consiste. Iniciamos entonces que hablamos acerca de la tercera ley de Newton, que consiste en que si aplicamos una fuerza, recibiremos una reacción también. Entonces, dicha fuerza de reacción se le denomina fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es la fuerza contraria a la fuerza que se vaya a aplicar. Así como cuando se habla de un peso determinado, entonces nuestro caso es que la fuerza inversa a lo que me representa el peso se le denomina fuerza normal. El inverso de la aplicación de una fuerza se le denomina entonces una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esta va a tener intervención tanto en un plano sin ángulo como en un plano inclinado. Tenemos que la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es la fuerza que existe, dice, entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone, al deslizamiento. Bueno, entonces debemos diferenciar una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento con un coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción. La fuerza de rozamiento tiene la unidad de medida. Carlos, qué bonito su gato está. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción tiene de unidad de medida el newton, mientras que el coeficiente de rozamiento, que es esta letra que observan ustedes por acá, este es la representación de la variable del coeficiente de rozamiento. Se indica que el coeficiente es adimensional, es decir, este valor numérico no tendrá unidad de medida. Tenemos entonces que vamos a resolver un ejemplo similar a este cuando vayamos a ejemplificarlo. Es el ejemplo número 2 si no estoy mal.
donde una masa se estará deslizando debido a su peso. La fuerza que accionará dicho movimiento será el peso, y vamos a contar también con la intervención de una fuerza de rozamiento. La semana pasada iniciamos con este ejemplo donde indicamos que un carrito con un peso de 49 newtons que se movía hacia la derecha, así como notamos en la ilustración. Vamos a ver, hacia la derecha se le estaba aplicando una fuerza de 34 newtons y que aceleraba 3 metros sobre segundos al cuadrado. Las variables que estuvimos, no tenga pena, Giancarlo. Bueno, entonces las variables que estuvimos calculando fueron la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Contamos con la aplicación de cada una de dichas fórmulas, donde realizamos un despeje de la fuerza de fricción. Llegamos a alcanzar un resultado de 19 newtons. Asimismo, con respecto al cálculo de la fuerza normal, indicamos que el peso tenía en este caso el valor equivalente a la fuerza normal, que era 49 newtons. Calculamos asimismo lo que es el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción, que consiste en dividir a la fuerza de rozamiento, que son 19 newtons, entre la fuerza normal, que son 49 newtons. Con lo cual pudimos obtener 0.39 de coeficiente de rozamiento. Estas fueron cada una de las fuerzas que estuvimos aplicando. Hacia la derecha la fuerza, en su lado contrario la fuerza de fricción, el peso en la parte de abajo y la fuerza normal en la parte de arriba. Es a partir de cada eje vamos a ver, es entonces a partir de cada uno de los ejes del plano cartesiano que se puede generar cada una de estas fórmulas, las que tengo resaltadas con un color verde. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bueno, dicho ejemplo dice: se jala un bloque que pesa 39.2 newtons por medio de una cuerda a la derecha, aplicando una fuerza de 25 newtons a un ángulo de 36 grados. Si el bloque acelera 4 metros sobre segundos cuadrados, hallar la fuerza de rozamiento que retarda su movimiento, la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Entonces debemos realizar 3 cálculos para este problema. Nos indican que, así como en la ilustración, esta fuerza de tensión será la forma en la cual se esté jalando dicho bloque que pesa 39.2 newtons. Podemos notar que existe un ángulo. Asimismo, tenemos la presencia del peso, tenemos a la fuerza normal y a la fuerza de rozamiento. Los datos que tenemos para este problema son el peso de 39.2 newtons, tenemos a la fuerza de 25 newtons, tenemos a la aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados y un ángulo de 36 grados. Cabe destacar que este problema no es plano inclinado. Existe un ángulo, pero por la forma en cómo se está aplicando la fuerza. Este problema no es plano inclinado. Tenemos entonces lo siguiente. Para poder notar, podemos observar que contamos con la fuerza que tiene un ángulo. Cuando existe una fuerza,
con ángulo va a afectar tanto al eje horizontal como al eje vertical. Entonces, como les indicaba, vamos a ir por acá, el plano solo me va a mostrar el eje que me vaya a relacionar cada una de las fórmulas. Solo la fuerza, la fuerza de tensión, tendrá aparición tanto en la fórmula del eje X como en la fórmula del eje Y. Tenemos entonces para el caso de la fuerza de rozamiento, cómo se posiciona, cómo se posiciona en el lado izquierdo, cuenta con un signo negativo. En su lado contrario, que está la fuerza, en el eje X tenemos entonces que es la fuerza por el coseno del ángulo. Y en dicho eje se está realizando un movimiento, entonces estas dos variables se igualan a la masa por la aceleración. La siguiente fórmula, que es el peso y la normal. Por aquí tenemos a la normal, tenemos al peso, pero también interviene a la fuerza porque la fuerza cuenta con un ángulo. Cuando no exista ángulo, entonces en esta parte ya no va a intervenir lo que es la fuerza. Nuestro caso es que tenemos que la fuerza cuenta con un ángulo, por consiguiente cuenta con eh, con la aplicación de la función coseno y la aplicación de la función seno del ángulo. Y por último, esta fórmula que que está resaltado con un color amarillo, es la fórmula que siempre vamos a aplicar en cada uno de los casos del cálculo de una tercera ley de Newton. Vamos a esta parte que estoy señalando, que consiste en el despeje de la fuerza de rozamiento. Esta variable de menos fuerza de rozamiento la tendremos que cambiar al lado derecho, cambiándole los signos, por supuesto, y asimismo a la variable masa por la aceleración las tendremos que cambiar al lado izquierdo del signo igual. Realizado ya eso, podemos entonces ir revisando si podemos resolver. Conocemos a la fuerza y conocemos al ángulo. Conocemos a la masa y conocemos a la aceleración. Entonces, como contamos con cada uno de estos datos, vamos a poder resolver a la fuerza de rozamiento. Tenemos entonces que si cuento con un peso de 39.2 newtons, voy a necesitar a la masa. Y para el caso de la masa, vamos a ver, para el caso de la masa, solo denme un momentito porque alguien me está escribiendo en el grupo. Ay, gracias, Brandon. Yo voy a estar al pendiente si vuelve a ingresar. Bueno, como les indicaba, voy a necesitar de la masa. Para el cálculo de la masa, consiste en dividir al peso, es decir, 39.2 newtons entre 9.8, lo cual será equivalentes a 4 kilogramos. 4 kilogramos es entonces la masa. Tenemos 25 newtons multiplicados por el coseno de 36 newtons nos da un valor de 20.22 newtons.
La multiplicación de 4 kilogramos por 4, que son la aceleración, me da un valor de 16 newtons. La resta de ambos me está dando un valor de 4.22 newtons como fuerza de rozamiento. Ahora, para el siguiente caso, yo necesito despejar a la fuerza normal. Es decir, a la letra N la quiero solita en el lado izquierdo. No la cambiaré al lado derecho debido a que ya cuenta con un signo positivo. Y entonces, para el despeje, tengo al peso menos la fuerza por el seno del ángulo. Entonces tengo 39.2 newtons menos 25 multiplicados por el seno de 36 grados, lo cual es un valor equivalente a 14.69. Y la resta de estos me da un valor de 24.51. Son este resultado que estoy resaltando con un color rojo, el dato que necesito para poder calcular al coeficiente de rozamiento. Y es la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal, es decir, 4.22 entre 24.51, lo cual me da un valor de 0.17 y esta cantidad no tiene unidad de medida. Con esto terminamos de resolver el ejemplo. Para el caso del ejemplo número 2 nos dice lo siguiente. Voy a necesitar que presten atención porque solo les voy a dejar la fórmula despejada y ustedes van a resolver cada uno de los resultados. Nos indican lo siguiente. Dice un plano inclinado. Tiene un ángulo de inclinación de 40 grados. Sobre él se desliza un bloque de 8 kilogramos de masa. Están proporcionándonos, primero que nada, el valor del ángulo y el valor de la masa. Me piden hallar la aceleración del bloque, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es de 0.19. Los datos con los que contamos son los siguientes. Contamos con una masa de 8 kilogramos. En toda fórmula vamos a necesitar el cálculo de tanto de la masa como del peso. Si necesito al peso, voy a multiplicar entonces la masa, que es 8 kilogramos, por el valor de la gravedad, es decir, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Tenemos entonces que estamos contando con un peso de 78.4 newtons. Este dato no lo está dando el problema, pero es fundamental que contemos con él. Están pidiéndonos calcular la aceleración. Están proporcionándonos el dato de el ángulo que tiene este plano inclinado. Están dándonos asimismo el valor del coeficiente de rozamiento. Y el diagrama de cuerpo libre, al colocarlo más o menos por acá, nos va a mostrar la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, el peso con el efecto de el coseno del ángulo y notamos que tenemos también al peso por el seno del ángulo. Entonces, los datos con los que contamos son masa de 8 kilogramos, peso de 78.4. Contamos con el ángulo y contamos con el coeficiente. Las fórmulas que vamos a generar con ello son, en el primer caso, menos fuerza de fricción más el peso por el coseno del ángulo. Estos serán equivalentes a el resultado de la masa por la aceleración. Yo necesito despejar a la letra A, es decir, a la aceleración únicamente. Entonces voy a retirarle lo que es la masa con el inverso de la multiplicación, que será una división. Esto que tengo en rojo entonces es lo que yo necesito dejar
la variable que necesito dejar sola en el lado derecho. La letra M la estoy bajando como una división. Entonces, para encontrar a la aceleración, voy a necesitar a la fuerza de rozamiento. Voy a necesitar al peso por el coseno del ángulo entre la masa. Entonces, al señor Iván le vamos a preguntar, Iván, entre los datos, ¿tenemos a la fuerza de rozamiento, sí o no? Sí, profe. ¿Y cuánto es el valor de la fuerza de rozamiento? 19. ¿Cuánto? No. El El 0.19, coeficiente del ángulo. el 0.19 es el coeficiente. Ese no es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Vean pues, aquí les estoy anotando. Primero, hay que resolver esta fórmula. La normal menos el peso por el seno del ángulo. O sea, necesitamos despejar a la normal. Conocemos al peso, son 78.4 newtons. 78.4 newtons multiplicados por el seno del ángulo. Con esto vamos a encontrar a la fuerza normal. Cuando ya contemos con la fuerza normal, procedemos a calcular a la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Aquí dice, segundo, vamos a resolver el resultado de la fuerza normal que hayamos calculado por los 0.19 que nos indicaba Iván, que es el coeficiente. Y con eso ya podemos contar con la fuerza de fricción. Calculada ya la fuerza de fricción, vamos a poder resolver aquí donde dice tercero. Vamos entonces aquí a sustituir la fuerza de rozamiento que hayamos encontrado en la última columna, más el peso que es de 78.4 newtons por el coseno del ángulo, divididos entre la masa que es de 8 kilogramos. Y es así como vamos a poder resolver el resultado de la aceleración. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto. Iván, ¿estamos claros con eso? Iván, dudas que tengamos. No, profe. Ninguna. Diego Lemos. Muy bien. Entonces, esto será parte de la tarea. Voy a necesitar que a partir de estos datos resuelvan primero la fuerza normal, segundo, la fuerza de fricción y tercero, calculen la aceleración en este problema. Esta va a ser la tarea de esta semana para no saturarlos con bastantes cálculos. Solo voy a necesitar que realicen cada uno de estos cálculos. Por favor, con la medida. Si estamos calculando la fuerza normal en newtons, la fuerza de fricción en newtons, la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Si les falta alguna de estas medidas, podrán inclusive hasta ya no contar con algunos puntos. Les tenía otro ejercicio, pero vamos a resolver primero esto. La próxima semana van a resolver unos tres ejercicios sobre la tercera ley de Newton. Yo les voy a indicar, así como el día de hoy, con respecto a qué fórmulas van a aplicar, qué medidas van a obtener y ustedes van a resolver. Bueno, vamos a ver. Gracias, Estuardo. Ya lo tiene resuelto. Excelente. No, gracias. Gracias, Camila. Voy a enviarles también el link de la clase para que de esa forma puedan revisar algún dato que
se les haya escapado o algún dato con el que ustedes no hayan podido contar. Bueno, nos quedamos entonces hasta aquí. Gusto en saludarlos, que estén bien y pues estábamos completos, pero por problemas de internet me indican que Carla salió bueno, la plataforma la sacó de la clase, así que estamos completos el día de hoy. Gracias por su asistencia. Quedo en espera de la tarea. No es compleja, tampoco es larga, así que se las encargo bastante, ¿sí? Que tengan feliz día y pues gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Feliz día. Eres profe, feliz día. Gracias, feliz día.